Mi esposa decía que su jefe la acosaba, y yo ingenuamente le creí. Todo empezó una mañana cualquiera, de esas en las que la casa todavía está medio dormida y el café aún no termina de hacerse. El teléfono sonó y supe de inmediato que no era una llamada normal. No porque lo pensara, sino porque la escuché respirar antes de hablar. Mi esposa no lloraba así. Nunca. No sé cómo decirte esto, dijo. Hay un problema en el trabajo. No mencionó nombres. No explicó nada concreto. Repitió esa frase varias veces, como si al decirla pudiera ordenarla mejor, un problema. Yo me senté a la mesa, con la taza todavía caliente entre las manos, y la dejé hablar. No la apuré. No le pedí detalles. Cuando alguien llama así, uno entiende que no es momento de preguntas. Me contó que Recursos Humanos la había citado, que había abogados involucrados, que su jefe estaba siendo investigado. La palabra investigación le salió con cuidado, como si pesara demasiado. Dijo que había intentado manejarlo sola, que no quería preocuparme, que pensó que podría controlarlo sin que escalara. Yo le escuchaba tratando de encajar todo con la imagen que tenía de ella saliendo esa mañana apurada, dándome un beso rápido, diciendo que tenía una reunión larga. Él hizo una pausa. Se aprovechó de su posición. No lo dijo con rabia. Lo dijo con vergüenza. Y eso fue suficiente para mí. Algo dentro de mí reaccionó sin pensarlo. No dudé. No quise saber exactamente qué había pasado ni desde cuándo. Pensé que ya habría tiempo. Que mi lugar, en ese momento, no era analizar nada, sino estar de su lado. Así que hice lo que hacen los esposos que confían en la mujer con la que comparten la vida. Le dije que creía en ella, que estaba con ella, que íbamos a enfrentar lo que fuera juntos. Esa noche llegó tarde. No traía el cansancio habitual del trabajo, sino otro distinto, más pesado, como si hubiera pasado el día entero sosteniéndose para no caerse. Se sentó en la cama y se quedó ahí, mirando la pared. Cuando me acerqué para abrazarla, se tensó apenas. Fue mínimo. Tan mínimo que podría haberlo ignorado. No quería que te enteraras así, me dijo. Tenía miedo. Miedo. La palabra volvió a aparecer, y yo la acepté sin cuestionarla. En los días siguientes, su historia fue tomando forma. No como un relato completo, sino en fragmentos. Comentarios incómodos. Mensajes fuera de horario. Reuniones que se extendían más de lo normal. Cosas que, dichas una por una, no parecían graves, pero juntas dibujaban algo que yo no sabía cómo nombrar. Usaba palabras cuidadas, como si le costara encontrar el tono justo para no exagerar ni minimizar. Yo la escuchaba. La abrazaba. Me ofrecía acompañarla a lo que hiciera falta. A hablar con quien fuera necesario. A poner el cuerpo por ella si hacía falta. En mi cabeza no existía otra posibilidad. Pensar que pudiera estar mintiéndome con algo así ni siquiera era una opción. No porque fuera imposible, sino porque era demasiado doloroso como para siquiera considerarlo. A veces, sin embargo, algo me incomodaba y no sabía bien por qué. No eran hechos concretos, sino sensaciones. Momentos en los que hablaba de él con una mezcla rara, difícil de explicar. No era solo rechazo. Tampoco nostalgia. Era algo intermedio, confuso, que yo atribuía al estrés. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me dijo que en la oficina todos la apoyaban. Que sus compañeras estaban de su lado. Que sabían lo que había pasado. Yo asentí, sin pensar demasiado, pero sentí un pequeño nudo en el estómago. No porque dudara de ella, sino porque todo parecía estar ocurriendo muy rápido. ¿Y tú estás mejor? Le pregunté. Estoy cansada, respondió. Solo quiero que esto termine. La miré. La conocía desde hacía años. O al menos eso creía. Y aún así, por primera vez, sentí algo extraño, difícil de explicar, la sensación de que estaba acompañando una historia que no entendía del todo, pero en la que había decidido creer porque entendía que era mi deber como su esposo y porque era más fácil que imaginar otra cosa. No pensé en engaños. No pensé en romances. No pensé en mentiras. Solo pensé que mi esposa estaba pasando por algo horrible. Y que yo tenía que estar ahí para ella. No sabía todavía que lo que me estaba contando no era solo una defensa laboral. Era el inicio de una versión que yo iba a aceptar sin saber cuánto me iba a costar después. Actualización 1. Los días siguientes se sintieron extraños, pero no alarmantes. No de esa forma clara que uno reconoce como peligro, sino como una incomodidad constante, un ruido bajo que no desaparece aunque intentes ignorarlo.
Yo seguía acompañándola en todo. La llevaba cuando me lo pedía, la esperaba en el auto, sostenía su mano cuando salía de reuniones largas con los ojos cansados. Me repetía que eso era lo normal, que así se ve a alguien atravesando algo difícil. Ella hablaba cada vez más con abogados y cada vez menos conmigo, pero no lo interpreté como distancia. Pensé que era protección, que no quería cargarme con detalles que me preocuparan más de la cuenta. Cuando me contaba algo, lo hacía con cuidado, como quien no quiere exagerar ni minimizar. Yo agradecía ese equilibrio, aunque a veces me dejaba con la sensación de no saber exactamente dónde pararme. Una noche, mientras se quitaba los zapatos en la entrada, dijo casi sin mirarme. Él dice que nunca quiso hacerme sentir incómoda, que todo fue un malentendido. No levanté la cabeza. Seguí colgando mi abrigo. Claro que lo va a negar, respondí. Tiene mucho que perder. Ella asintió, aliviada. Y en ese gesto entendí algo importante, necesitaba que yo dijera eso. Necesitaba que yo creyera en una versión donde todo seguía siendo simple. No me molestó. Al contrario, sentí que estaba cumpliendo mi rol. Con el correr de los días, su relato empezó a crecer, pero no de forma abrupta. No era una confesión. Era más bien una suma de pequeñas cosas. Comentarios fuera de lugar. Reuniones que se alargaban demasiado. Un ambiente laboral en el que, según ella, era difícil marcar límites sin consecuencias. Usaba palabras grandes, correctas, como si le costara elegirlas bien. Yo no las cuestionaba. Pensaba que el lenguaje formal era parte del proceso, no una señal de nada más. A veces, sin embargo, me sorprendía recordando escenas recientes que no sabía cómo ubicar. No discusiones ni peleas, sino momentos sueltos. Noches en las que había llegado tarde pero no abatida, sino con una energía rara, difícil de explicar. Mensajes que contestaba rápido y luego guardaba el teléfono como si no quisiera que sonara otra vez. En su momento no me había llamado la atención. Ahora solo me generaban una sensación incómoda, sin forma. Quizás tenga que declarar formalmente, me dijo una tarde. Esto va a llevar tiempo. ¿Estás preparada para eso? Pregunté. No tengo opción, respondió. Esto ya no se trata solo de mí. No supe por qué, pero esa frase me dejó inquieto. No porque dudara de ella, sino porque sentí, por primera vez, que había cosas ocurriendo en un plano al que yo no tenía acceso. Aún así, no insistí. Me repetí que estaba exagerando. Que no era momento de desconfiar. Que cuando alguien está pasando por algo así, lo mínimo es acompañar sin interrogar. En casa, empezó a cambiar pequeños hábitos. Dormía con el teléfono más cerca. Si vibraba, lo tomaba rápido, casi por reflejo. Salía a caminar sola para despejarse y volvía en silencio. Yo interpretaba todo como cansancio, como desgaste, como una reacción lógica. Una noche, mientras ella se duchaba, su reloj inteligente vibró sobre la mesa. Miré la pantalla sin querer. No vi el mensaje, solo una inicial que no reconocí. El reloj volvió a quedar en silencio. Me quedé mirándolo unos segundos de más, pero no hice nada. No sentí celos. No sentí alarma. Solo una incomodidad leve, como cuando algo no encaja pero decides no moverlo para no romper nada. Aún así, seguí creyéndole. No porque no hubiera dudas, sino porque las dudas no eran lo suficientemente claras como para enfrentarlas. Pensar que todo lo que estaba ocurriendo podía ser algo distinto a lo que ella me contaba implicaba aceptar que no solo estaba en crisis su trabajo, sino también mi confianza. Y yo no estaba listo para eso. No sabía todavía cuánto tiempo llevaba ocurriendo todo. No sabía cuántas capas tenía la historia que yo estaba ayudando a sostener. Solo sabía que estaba haciendo lo que creía correcto, sin imaginar que ese esfuerzo sería, más adelante, lo que más me costaría perdonarme. Actualización 2. La grieta no apareció como un momento épico. No hubo intuición brillante ni decisión valiente. Llegó como llegan muchas verdades incómodas, por cansancio, por rutina, por estar ahí cuando no había nadie más mirando. Ella se quedó dormida en el sofá una noche cualquiera, con el televisor encendido y el teléfono apoyado sobre el pecho. Yo apagué la pantalla, tomé una manta y me incliné para cubrirla. En la mesa, su reloj inteligente vibró suavemente. Fue un movimiento mínimo, casi imperceptible. El tipo de vibración que uno aprende a ignorar cuando comparte la vida con alguien. Intenté hacerlo. De verdad. Me enderecé, di un paso atrás y me repetí que no tenía por qué tocar nada.
que ya estaba cruzando una línea solo con pensarlo, que si confiaba en ella, y quería confiar, no había motivo para seguir ahí parado. Pero el reloj vibró otra vez, y el teléfono se deslizó apenas, lo suficiente para que el sensor reconociera la cercanía. La pantalla se encendió sin contraseña, sin huellas, sin intención previa. Me quedé quieto, con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla absurda de culpa y miedo. Pensé en dejarlo. Pensé en apagarlo y fingir que nada había pasado. Pensé en cómo me sentiría después si miraba algo que no debía. Pero también pensé en todas las veces que había sentido que algo no encajaba y había decidido callarlo para no complicar más las cosas. No fui directo a buscar nada. No abrí mensajes recientes ni escribí nombres. El teléfono estaba abierto y la verdad, como suele pasar, no se escondió demasiado. Conversaciones archivadas. Un nombre guardado con iniciales. Fechas que se remontaban mucho más atrás de lo que yo estaba preparado para aceptar. Sentí un vacío en el estómago. No rabia. No celos. Vacío. Leí despacio, como si ir más rápido pudiera romperme. No había ambigüedad ni incomodidad. No había miedo. Había confianza. Complicidad. Mensajes escritos con la naturalidad de dos personas que se conocen desde hace tiempo. Audios enviados desde el auto, con una voz relajada que no coincidía en absoluto con la mujer que decía sentirse atrapada. Había fotos. No explícitas. Íntimas. De esas que no se envían a alguien que te intimida. Comentarios sobre escapadas cortas, sobre lo complicado que era manejar todo, risas compartidas que no encajaban con la historia que yo había estado defendiendo con tanto empeño. Paré. No porque ya lo supiera todo, sino porque entendí que seguir leyendo no me iba a dar más respuestas, solo más imágenes difíciles de borrar. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, como si así pudiera cerrarlo también por dentro. Me senté. Respiré. Miré hacia el sofá. Ella dormía con el ceño apenas fruncido, tranquila. No como alguien que vive bajo amenaza, sino como alguien que había terminado un día largo y había bajado la guardia. Ahí entendí algo que me costó aceptar. No sabía cuánto tiempo llevaba ocurriendo todo. Podían ser meses. Podían ser años. Yo no había llegado al inicio de nada. Había llegado a mitad de una historia que no me incluía. No dormí esa noche. No porque estuviera repasando mensajes o escenas, sino porque el cuerpo tarda más que la cabeza en aceptar ciertas verdades. Cada vez que cerraba los ojos, me volvía esa sensación extraña de haber estado defendiendo algo que nunca existió del modo en que yo creía. A la mañana siguiente, la casa seguía funcionando como siempre. Ella se levantó temprano, se duchó, preparó café. Me habló de la agenda del día como si nada se hubiera movido. Y entendí que, para ella, nada se había movido todavía. La historia seguía bajo control. Ese mismo día, la empresa anunció avances. Él sería apartado de manera definitiva. Se hablaba de protocolos, de entornos inseguros, de decisiones ejemplares. Ella volvió a casa con la noticia y me abrazó con fuerza, como si necesitara comprobar que yo seguía siendo parte de su mundo. Ya está, me dijo. Esto empieza a cerrarse. La abracé. Le dije que estaba orgulloso de ella. Y lo estaba, de una forma extraña, confusa. No porque creyera ya en la historia completa, sino porque todavía no sabía cómo sostener, al mismo tiempo, lo que había leído y la vida que seguía ocurriendo frente a mí. No la confronté. No mencioné el teléfono. No hice preguntas nuevas. No fue cobardía. Fue shock. En los días siguientes, algo empezó a cambiar, pero no de forma visible. Cambió el aire. Ella comenzó a hablar de él con un desprecio nuevo, casi pedagógico. Cada recuerdo positivo del pasado se transformó en manipulación. Cada gesto amable, en estrategia. Yo asentía, pero por dentro seguía viendo los mensajes, las risas escritas, la intimidad que no se borra con comunicados oficiales. Entonces empecé a notar algo más. Sus compañeras. Ella decía que la apoyaban, que la cuidaban, que estaban de su lado. Pero cada vez que alguna aparecía en casa o me cruzaba con ellas por casualidad, había algo que no terminaba de encajar. No era rechazo. Tampoco solidaridad abierta. Era silencio. Un silencio educado, incómodo. Como si nadie quisiera confirmar nada, pero tampoco desmentirlo. Ellas no sabían todo, pero sabían lo suficiente. Una noche, mientras cenábamos, ella levantó su copa y dijo: al final, todo se resolvió. Voy a poder seguir en la empresa.
La miré unos segundos más de lo necesario. No levanté la mía enseguida. Asentí, despacio. Me alegra que estés tranquila, dije. Sonrió, aliviada. Bebió. Yo apoyé la copa sobre la mesa sin probar el vino. En ese gesto mínimo entendí algo que hasta entonces no había querido aceptar. Ella estaba celebrando un final. Yo acababa de entender el verdadero inicio. Porque aunque el trabajo se estuviera acomodando, yo ya sabía que el problema nunca había estado en la oficina. Actualización 3. La conversación no ocurrió cuando yo estaba listo. Ocurrió cuando ya no pude seguir sosteniendo el silencio. Fue de noche. Tarde. La casa estaba en ese punto incómodo en el que todo suena más fuerte de lo normal, los cubiertos, el agua corriendo, incluso la respiración del otro. Ella hablaba de algo trivial, no recuerdo qué, cuando me escuché decir, sin levantar la voz. Necesito que seas honesta conmigo. Ahora. Se quedó inmóvil. No preguntó sobre qué. Lo supo. Vi tu teléfono, continué. No una parte. No algo sacado de contexto. Conversaciones, fotos, citas. Todo. Durante un segundo pensé que iba a negarlo. Estaba acostumbrado a verla reaccionar rápido, a acomodar las palabras. Pero esta vez no pudo. Su rostro se desarmó de golpe, como si alguien hubiera apagado una luz interna. No era así, empezó. No al principio. Ahí fue cuando se sentó. Literalmente se dejó caer en la silla, como si las piernas ya no le respondieran. Dime la verdad, le dije. No la versión que salvaste en el trabajo. La real. Lloró. No de forma contenida ni elegante. Lloró con ese llanto torpe, desordenado, que aparece cuando ya no hay estrategia posible. Me habló de cómo empezó, de cómo no pensó que llegaría tan lejos, de cómo se sintió, deseada, comprendida, reconocida. Dijo que nunca planeó dejarme. Que nunca pensó que yo me enteraría. Que cuando todo explotó en la empresa, entró en pánico. Tenía miedo, repitió. Miedo de perderlo todo. ¿A mí también? Pregunté. No respondió de inmediato. Y esa pausa dijo más que cualquier confesión. Te amo, dijo al final. Fue el peor error de mi vida. Fue confusión. Fue, no sé qué fue. La miré. No con odio. Con una claridad que me dolió más que la rabia. No fue un error, respondí. Fue una decisión que repetiste muchas veces. Se levantó. Se acercó. Intentó tocarme el brazo. Me aparté. Por favor, me dijo. No me dejes ahora. Ya pasó lo peor. Él ya no está, ni estará jamás. Podemos arreglar esto. Ahí entendí algo definitivo. Ella no estaba arrepentida de haberlo hecho. Estaba aterrada de perder las consecuencias controladas que había logrado. Esa noche no dormimos juntos. Tomé una almohada, una manta y me fui a la habitación de invitados. Pensé que eso bastaría. Que el espacio físico pondría un límite claro. Me equivoqué. Entró varias veces. Primero con excusas. Luego con súplicas. Me hablaba desde la puerta, después se sentó en el borde de la cama. Me pidió que no tomara decisiones en caliente. Que pensara en nosotros. Que pensara en todo lo que habíamos construido. No puedo dormir, dijo llorando. No me dejes sola así. La miré, cansado. Vacío. No estoy castigándote, le dije. Me estoy protegiendo. No funcionó. A las 3 de la mañana, me di cuenta de que no iba a haber descanso. Que la casa ya no era un lugar seguro para pensar. Me levanté, abrí el closet y empecé a sacar ropa. ¿Qué haces? Preguntó, alarmada. Me voy, respondí. Necesito distancia. De verdad. Entró en pánico. Me siguió por la casa. Lloraba, me pedía que no llamara a nadie, que no me fuera así, que habláramos al día siguiente. En un momento se arrodilló frente a mí. Te lo ruego, dijo. No me dejes. Ese fue el instante más duro. Porque verla así no me devolvió el amor. Me confirmó que ya no quedaba nada sano que rescatar. No te dejo hoy, le dije. Esto ya se rompió hace tiempo. Me fui a casa de mi hermana esa misma noche. No dormí, pero respiré. Por primera vez en semanas, nadie me pedía que entendiera, que justificara, que sostuviera una historia que no era mía. Ni yo intentaba justificar lo injustificable. Al día siguiente, le escribí un solo mensaje. Voy a iniciar el divorcio.
No por castigo, porque no puedo volver a confiar. Respondió con decenas de mensajes, promesas, culpa, amor, miedo. No respondí, porque esa noche entendí algo que ya no podía ignorar. El matrimonio no se había terminado cuando descubrí la verdad. Se había terminado cuando ella eligió una aventura en su trabajo antes que una vida conmigo. Actualización final. El divorcio no fue inmediato, pero fue irreversible desde el momento en que me fui de la casa. Dormir en la habitación de huéspedes de mi hermana, aunque incómodo, me devolvió algo que había perdido sin darme cuenta: silencio real. Nadie me pedía explicaciones. Nadie me rogaba que entendiera. Nadie intentaba convencerme de quedarme en una historia que ya no podía sostener. Desde ahí empecé a ordenar lo práctico. Abogado, cuentas, documentos. No por impulso, sino porque ya no había nada que discutir emocionalmente. Cuando le confirmé que iba a iniciar el proceso, lloró otra vez. Me dijo que había terminado con él, que lo había bloqueado, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para salvar lo nuestro. En medio de ese llanto dijo algo que terminó de acomodarlo todo. Si esto se llega a saber como realmente fue, yo lo pierdo todo. No hablaba de perderme a mí. Hablaba de perder todo lo que había hecho en su trabajo. Yo ya perdí lo que tenía que perder, le respondí. No voy a seguir pagando por decisiones que no tomé. El divorcio avanzó bajo una causa clara y suficiente: ruptura de confianza por infidelidad. No hice declaraciones públicas. No busqué exponerla. Tampoco mentí cuando alguien preguntaba. Simplemente dejé de sostener una versión que no era mía. Durante un tiempo no supe nada más de su trabajo. Y no lo busqué. Ya no era mi lugar ni mi batalla. Pero la verdad tiene una forma curiosa de aparecer cuando uno deja de perseguirla. Una tarde cualquiera, saliendo de una farmacia cerca de la casa de mi hermana, me crucé con alguien que reconocí después de unos segundos. Era una de sus compañeras. La había visto un par de veces durante el proceso, cuando yo la acompañaba a reuniones y esperaba afuera. Nos miramos con esa familiaridad incómoda de quienes se conocen solo por contexto. Hola, dijo. ¿Tú eres? Asentí. Sí. Hubo un silencio breve. No torpe. Cargado. Ella dudó, como si midiera si debía decir algo. Luego suspiró. Siento lo que pasó, dijo. ¿De verdad? No respondió a una pregunta. Respondió a algo que no había dicho. Gracias, contesté. Ya estoy mejor. Asintió despacio. Me alegra, añadió. No todos creímos la historia como se contó. No lo dijo con malicia. Lo dijo con cansancio. Como alguien que había visto demasiado. Solo quería que lo supieras, agregó. A veces las cosas se sostienen un tiempo, pero no para siempre. No pregunté nada más. No hacía falta. Nos despedimos con educación y cada uno siguió su camino. Caminé unas cuadras sin pensar en nada concreto, pero con una certeza nueva acomodándose en silencio. La versión que ella había construido no se estaba cayendo por una denuncia ni por una venganza. Se estaba desgastando sola. Meses después supe que ella dejó la empresa. No lo presentó como una huida, sino como una decisión personal. Un nuevo comienzo. Un cambio necesario. Yo supe leerlo mejor. No se iba porque quisiera cambiar. Se iba porque quedarse se había vuelto insostenible. El lugar donde había apostado todo por una aventura ya no la protegía. Nuestra última conversación fue breve. Sin reproches. Sin escenas. Nunca pensé que esto terminaría así, dijo. La miré con una calma que meses antes no habría sido posible. Terminó así porque elegiste una aventura en tu trabajo antes que una vida conmigo. No respondió. No había nada que corregir y el dolor en su cara hablaba de que lo sabía muy bien. Hoy, con distancia y tiempo, no siento orgullo ni rencor. Siento algo más simple y más honesto: paz. Me fui sin gritar, sin exponer de más, sin convertirme en alguien que no soy. Ella perdió su matrimonio. Perdió su estabilidad laboral. Y perdió algo más difícil de recuperar: credibilidad. Yo perdí una relación que ya estaba rota, pero recuperé algo esencial: la certeza de que no tengo que negociar mi dignidad para sostener ninguna historia. Mi venganza fue dejar de cubrirla. Fue permitir que la verdad, aunque incompleta, aunque incómoda, hiciera lo que siempre hace con el tiempo. Yo seguí adelante. Ella se quedó atrapada en las consecuencias de una decisión que creyó que podía controlar.
Y esa diferencia, al final, lo dice todo.